Hermanos, buenas noches, pues es una gran bendición estar nuevamente con ustedes y pues vamos a dar continuidad a este capítulo 9. Bueno, vamos a terminar ya este capítulo 9 de Job, donde pues ha sido de gran bendición y pues hermanos, espero que se hayan tenido un día bendecido, que en la semana también el Señor los haya bendecido mucho y pues yo creo que sí, ¿no? Porque han estado uno escuchando la palabra del Señor durante la semana y es de gran bendición y ahorita pues vamos a concluir los estudios por la noche en sábado, el viernes, perdón, y pues vamos a concluir este capítulo 9 de Job, vamos a ver del 21 al 35, ¿no? Y como recordaremos, pues aquí Job pues ya está respondiéndole de lleno a este Bildad sobre todo lo que eh, pues lo que él siente en su persona por todo lo que ha estado pasando, ¿no? Y pues dice uno, quiere explicar pues ahorita ya en este capítulo su incapacidad para defenderse ante Dios, ¿no? Sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios grande y que es un juez ecuánime y el cual es un juez justo. Y Job pues estaba clamando al conocer todas estas verdades de nuestro Dios, pues estaba clamando, ¿no? Que él no se podía presentar directamente con Dios y pues estaba buscando, dice, un mediador, un árbitro que lo ayudara para poder él exponer digamos, su problema o por su prueba, el por qué él estaba pasando por todo esto, ¿no? Y pues sabemos que no tenía posibilidad él de tener contacto con Dios, porque pues sabemos que nadie lo había visto, nadie lo había visto y nadie lo verá hasta que nosotros estemos en su presencia, hayamos estado, ya dice uno, ganados esa corona y estarnos presente de él en la otra vida, ¿no? Y sabemos que, y en la vida cotidiana normal, pues sabemos que ante algún problema que se tienen entre dos personas, siempre busca uno, al no poderla solucionar entre estas dos personas, buscan una tercera, ¿no? Un mediador, como dice aquí Job, un árbitro que sea imparcial y vea. Y sabemos nosotros como creyentes en Cristo que nosotros ya contamos ahora en la actualidad, ¿no? Con un mediador y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero pues en ese tiempo Job pues no sabía, no conocía el cómo podía tener ese mediador, ¿no? Y sabemos que Job pues estaba bastante preocupado por todo esto y les digo, ante un problema, dice uno, cotidiano de esta vida, pues siempre se necesita ese mediador, ¿no? Y dice uno, en un problema legal, digamos en un divorcio, siempre se busca un mediador para poder terminar esa relación en buenos términos, ¿no? O cuando se está buscando, pues, digamos, ver en una herencia también cómo hay disputas y también van sobre un abogado y el abogado, bueno, él es el mediador para que ambas partes queden conformes también. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver ahorita en estos últimos versículos que vamos a ver de este capítulo 9. Entonces, pues vamos a poner estos momentos en oración primeramente y para que nosotros demos inicio a esta conclusión de este capítulo, ¿no? Entonces, hermanos, pues los invito a que cerremos nuestros ojos y lo pongamos estos momentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre Celestial, porque nos has permitido, Señor, nuevamente tener este estudio, Señor, de tu sabiduría que tienes hacia nosotros, Señor. Sabemos que nosotros debemos de buscar esa sabiduría diario y sabemos, Señor, dónde encontrarla. Gracias, Señor, porque pones palabra diariamente, Señor, con todos los estudios. Sabemos, Señor, que todo es de bendición para nuestras vidas, Señor, y así como tú eres un Dios justo y un juez justo, Señor, gracias por poner estos momentos en nuestras manos, Señor.
para que nosotros sigamos creciendo y seamos realmente, Señor, unos buenos creyentes, unos buenos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por ello, y todos estos hermosos momentos los pongo en las hermosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, vayamos de lleno ya. Les invito a que tomen sus Biblias y vamos a empezar a ver este versículo 21, y como título se llama Nuestro único y justo mediador. Y pues los invito a que leamos del 21 al 24, que dice así la palabra del Señor. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, me ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Y aquí pues Job da rienda suelta, ¿no? Realmente a todos sus sentimientos que lo están torturando, ¿no? Que realmente ha venido viviendo estos últimos días, meses, y pues él insiste, ¿no? En tal inocencia. Él se siente que no ha pecado en contra de Dios, que ha hecho las cosas conforme a él, ¿no? Y realmente él creía que era genuinamente íntegro, pero también al mismo tiempo estaba admitiendo que no se conocía él a sí mismo, ¿no? Porque dice uno, la conciencia no la tenía completamente limpia, ¿no? Sabemos que no hay un hombre justo en esta tierra y que todos hemos fallado, y que realmente él sabía que si se presentaba delante del Señor, pues él iba a tener, dice uno, algo que no le hubiera gustado a nuestro Dios, ¿no? Y sabe también aquí, pues en su sufrir que estaba viviendo Job, pues realmente dice que estaba castigando tanto a los impíos como a los inocentes, ¿no? Pero pues sabemos que Dios, y Job lo sabía, que contábamos y contamos con un Dios soberano, y hace realmente, como dice uno, lo que Él siempre le place. También hace siempre lo mejor para cada una de nuestras vidas. Y sabemos que en su soberanía de Dios, Él puede escoger a tal o cual persona, a quien le plazca. Y sabemos que esto lo podemos ver en la palabra del Señor, ¿no? Porque aquí en Romanos 9:13 nos lo menciona claramente, ¿no? Dice que, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces dice uno, aquí en su soberanía sabemos, dice, a él no le podemos cuestionar nada, él sabe a quién escoger, a quién aborrecer, a quién hacerlo a un lado. Entonces de eso debemos de estar muy, muy atentos, ¿no? Sabemos que nosotros como hijos de Dios nos ama y siempre tiene cosas buenas para nosotros. Y en su malestar, en todo lo que dice, bueno, dice uno, tanto acaba con el impío como con el justo, pero también Dios como creador creó también a los impíos, ¿no? Porque no nada más dice uno, nada más creó, dice uno, a los justos y a ellos les está dando, no, también los creó también, dice uno, para los días malos, ¿no? Y eso también nos lo dice su palabra en Proverbios 16:4, que nos dice así, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces sabemos, ¿no?, que todo, dice uno, delante del Señor, todos dice uno, tenemos pecado que no hemos, digamos, o decir claramente que nosotros no hemos pecado. Sabemos que hemos pecado, los que creemos en el Señor ya hemos pedido perdón. Pero también en los sufrimientos físicos que había producido una tensión pues grandemente en Job,
aquí dice uno, Job, dice uno, se pudo haber ido de la boca, ¿no? Expresó cosas que por el estar, dice uno, tan oprimido, pues su mente tal vez, dice uno, ya divagaba por ahí y empezó a expresar, ¿no? Todo lo que él sentía, esa angustia por todo esto que ya hemos visto y que había sido, dice uno, pues tocado por Satanás y le había dado, dice uno, una tunda tremenda, ¿no? Entonces, pues realmente aquí Job estaba ya, dice uno, pues en una crisis espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba, como les digo, se estaba yendo de la boca y realmente, pues ahí estaba perdiendo la visión de lo que era Dios, ¿no? Entonces ahí ya estaba, dice uno, él malinterpretando a Dios. Estaba, dice uno, saliéndose de todo lo que conocía de Dios, se estaba yendo por otro lado. ¿Por qué? Porque si no es él, pregunta, ¿no? ¿Quién es él? La lógica de Job era pues sólida, ¿no? Comprendía que su situación, él estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues es Dios el que me está acabando, me está dando, dice uno, hasta por debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque él desconocía todo lo que se estaba haciendo allá en lo celestial, en los cielos, ¿no? Entre Satanás y Dios. Y entonces, pues obviamente creo que cualquiera que está pasando por una prueba muy difícil, a veces tarda demasiado toda esta prueba y se ha llegado a caer en eso, ¿no? En malinterpretar el por qué Dios hace las cosas. Le queremos nuevamente, dice uno, cuestionar el porqué de las cosas. Cuando nosotros sabemos que no somos nadie, ya lo vimos en los versículos anteriores. Entonces, en esa soberanía que es nuestro Dios, Él va a saber exactamente lo que es bueno para tu vida. Amén. Y vayamos al 25 y 26 que dice así, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila cazarroja sobre las presas, ¿no? Y pues aquí Job estaba expresando, ¿no? Realmente dice uno, este texto nos enseña que la vida se va así, dicen, es fugaz. Nos enseña esa brevedad que realmente es la vida humana, ¿no? Job pone pues un ejemplo, ¿no? Del correo. En aquellos tiempos sabemos que el correo tenía que entregarse de inmediato, lo más rápidamente, y utilizaban pues los camellos o dromedarios, como quieran llamarle, o caballos. Lo importante era entregar eso, ese correo, ¿no? Y pues dice uno, así se va la vida. Aquí Job estaba expresando, ¿no? Que estaba muriendo y que su vida realmente se estaba yendo rapidísimo. ¿Por qué? Por todas estas calamidades y todas estas pruebas que él estaba pasando, pues sentía que ya estaba cerca, pues su muerte, ¿no? Su vida estaba realmente, dice uno, estaba girando realmente y corriendo completamente, pero dice uno a una velocidad sin control. Y eso era lo que estaba sintiendo Job por todo esto que estaba viviendo. Y ya sabemos que la vida, cuando nosotros platicamos, dice uno normalmente de lo que es en sí la vida, sabemos que realmente es algo fugaz. La vida se va realmente rapidísimo. Dice uno, los recuerdos que nos traen de la niñez, dice uno a veces, es como si hubiera sido ayer. Hay recuerdos bonitos, hay recuerdos malos, pero cuando los recuerda uno realmente es, dice uno,
Oye, la vida se nos está yendo fugazmente. Es impresionante, ¿no? De cómo decir, yo me acuerdo cuando tenía yo 10, 12 años, entro a la secundaria y ahorita ya soy abuelo, ya todos somos padres, muchos, y así se nos va la vida. Entonces dice uno, hay que ver realmente, como dice a veces el mundo, ¿no? Hay que aprovechar estos momentos que Dios nos da de vida. Y para aprovecharlos bien, ¿no? Como dicen mucha gente del mundo, ¿no? Que dice que hay que vivir la vida, gozarla y empezar a desear y querer hacer todo lo que el mundo hace. No, nosotros debemos de vivir bien esta vida deseando que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos pide. Ese es el deseo, que en nuestro corazón nazca ese deseo de buscar a Dios. La promesa es que nosotros vamos a tener, al aceptar a nuestro Señor, vamos a tener una vida eterna. Y eso es maravilloso. Entonces, dice uno, eso es buscar cada instante de nuestra vida en algo bueno. Que nuestra vida, dice, aunque es fugaz, nosotros estemos buscando siempre al Señor, que le dediquemos ese tiempo al Señor. Dice uno, palabras lo tenemos todos los días. Entonces debemos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esta vida se acaba y Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Aquí Job sentía que su vida pues estaba pasando tan rápido, que sus días acababan muy rápido y estaba sintiendo, ¿no? Que todo esto, asunto que él tenía con Dios, pues realmente no iba a haber una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque se le estaba yendo la vida tan rápido que él sintió que pues Dios no iba a tener esa respuesta, ¿no? Pero sabemos que no es así. Dios, en sus tiempos perfectos, siempre nos da la respuesta. Amén. Vayamos ahora al 27 y 28 que dice, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores, sé que no me detendrás por inocente. No me tendrás por inocente. Y pues aquí Job está tratando, ¿no? De olvidar todos sus sufrimientos, de cambiar esa actitud que ha tenido para con Dios, pero dice uno, no ha podido. Es tal el sufrimiento que dice, es difícil que yo pueda yo olvidar, ¿no? Y pues aquí Job, les digo, en ese acoso que él sentía de parte de Dios, pues está pensando que ya había sido probado y condenado por Dios y que nada ya tenía que, que exponerle a Dios y no había nada para, digamos, para justificarse delante de Dios, ¿no? De limpiarse, digamos. Y si lo hacía, pues él estaba creyendo que no iba a servir nuevamente de nada, que de todos modos la decisión de Dios nadie la iba a revocar y él iba a estar en ese hoyo nuevamente. Y pues aquí estaba hablando pues su experiencia, ¿no? Entre comillas de Job, del conocimiento que trae y que decía que Dios pues era aplastante, ¿no? Que aplastaba tanto a inocentes como a impíos y que al inocente pues dice uno sin motivo, ¿no? Porque a veces se siente uno tan bien dice uno con Dios, que dice uno pues no, siente uno que no puede ser tocado por Dios porque está cumpliendo entre comillas, pues todo lo que Dios le está pidiendo, ¿no? Pero sabemos que no es así. Nosotros siempre tenemos algo que está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque andamos en el mundo, no nos vamos a ir, dice uno, cuando cae uno, va uno a desaparecer. Y dice uno, cae uno tras otra, y a veces dice uno sin quererlo, ¿no? Y pues aquí realmente nosotros tenemos, dice uno, el privilegio y conocemos el drama de toda la expectativa divina, ¿no? Que estuvo haciéndose en el cielo, ¿no? Sabemos que, pues que Job era inocente, sí, ¿no?
y que Dios tenía una causa, una buena causa. Esa una causa estaba más allá del alcance de Job, y así como no se le podía revelar, ¿no? O no conocía el porqué de esto, ¿no? Job buscaba que se le dijera por qué, pero les digo, a través nosotros de este libro hemos aprendido y estamos aprendiendo que nosotros debemos saber cuál es el motivo, el porqué de las cosas. Este gran libro nos está enseñando, ¿no? Que ante las pruebas nosotros debemos de tener fe y confianza en Dios porque vienen cosas mejores. Amén. Vayamos del 29 al 31, dice, yo soy impío, pero para que trabajaré en vano. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo. Mis propios vestidos me abominarán. Y aquí pues Job dice, ¿no? Que se siente culpable o sale culpable ante Dios, ¿no? Y pues Dios acabará con él, aunque buscara la manera de sentirse, digamos, limpio, ¿no? Él es culpable y no tiene caso discutir con Dios. Entonces, pues eso es lo que realmente estaba sintiendo Job. Y pues aquí hace Job un comparativo, ¿no? De esa agua, de lavarse con esa agua de nieve. Y es que según creen y muchos dicen que el agua de nieve tiene más atributos que un agua normal, ¿no? Que conocemos, ¿no? El agua de nieve, pues sabemos que es difícil de conseguir, no se da a ciertas alturas, a cierta temperatura, y por eso se la consideran más valiosa, ¿no? O la consideraba más valiosa ahí en ese tiempo Job. Y también, pues dice uno, esta agua de nieve, pues tiene una reputación de ser un agua más pura, y porque, pues entre comillas dicen, cree que viene tan concentrada, dice uno, el agua, que es capaz de limpiar lo que sea, ¿no? Y que también muchos creen que como el agua de nieve no, digamos, no se evapora y sube al cielo, sino que viene directamente del cielo, tiene algo más espiritual, ¿no? Pero pues ahí es, dicen, el pensar de cada quien. Pero sí, aquí Job estaba pensando que por más que buscara algo que lo limpiase, lo mejor no iba a encontrar eso. Porque ante Dios, dice uno, siempre tenemos alguna manchita por ahí oculta. Y pues Job considera por todo esto, pues está comparando la grandeza de Dios, ¿no? Él realmente se sentía sumergido, pues dice uno, en un hoyo, ¿no? De inmoralidad. ¿Por qué? Porque, dice uno, no era perfecto, tenía sus fallas como cualquier ser humano, y él sabía que no podía presentarse así ante Dios. Y él, dice uno, pues podemos sentirnos que podemos ser muy rectos, ¿no? Ante Dios y hacer bien las cosas para Dios, y dice uno, pero no somos perfectos, ¿no? Por eso es esta pregunta, ¿cómo te sientes ante Dios? ¿Qué le puedes decir a Dios? ¿Por qué? Porque les digo, Él conoce cada instante de tu vida, sabe en lo que has fallado. Y aunque tú te puedas considerar, dice uno, muy limpio, muy recto, el Señor te puede, dice uno, recordar, ¿no? El decirte, ¿sabes qué? Pues no eres tan limpio, ¿no? ¿Recuerdas aquellos tiempos? Y te puede mandar esos recuerdos, ¿no? O te puede mandar también el que todas las obras que hagas, lo imperfecto que son. Nada es perfecto en esta vida, y menos lo que hace el hombre. Todo tiene su punto débil, y como seres humanos lo conocemos. Entonces debemos de tener cuidado ante las obras del Señor.
Amén. Y vayamos al 32 y 33 que dice, porque no es hombre como yo para que yo responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y aquí, ¿no? Como al principio, el título. Job anhelaba tener, dice uno, un mediador, un árbitro que sirviera de intermediario para comunicarse con nuestro Dios Todopoderoso y santo. Entonces no había, ¿no? Él le hubiera encantado en ese tiempo tener ese mediador, ¿no? No podía presentarse aquí su caso, dice uno, en la corte celestial, porque no tenía un mediador. Y aquí, pues, él, por no tener todo eso, él se sentía que estaba muy distante de él con Dios, porque, pues, como él había sido o se sentía que había sido tratado por Dios, porque él se sentía que había sido tratado injustamente, pues él buscaba ese mediador, ¿no? Y aquí pues dice Job, cita, que necesitaba a un juez, ¿no? Que pueda llevar ante Dios a este tribunal todas sus quejas, todos sus requerimientos, el conocer el porqué de las cosas, pero sabemos que pues él no tenía ese privilegio, ese gran gozo que nosotros ahora tenemos, ¿no? O tenemos una promesa de un gran mediador que tenemos, que Job no lo tuvo en su momento. A pesar de que él conocía a Dios, él no tenía el conocimiento de ese mediador. Y nosotros sí, sabemos que nuestro único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y lo vimos el capítulo, en el tema anterior, en el estudio anterior, ¿no? Con primera de Timoteo 2:5. Entonces, Él es el único, nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador ante el Padre para justificarnos. Y sabemos que el hombre busca a veces poner a nivel de nosotros a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestros días cuestionamos mucho a Dios y queremos que baje y nos dé explicación de por qué de las cosas, porque nosotros no admitimos el que nos pase esto, ¿no? Si se siente uno, dice uno, muy espiritual, muy recto, y nos llegan pruebas, ¿no? Hay hombres que escuchan decir, ¿no? Que se debe de, ¿cómo les diré? Que no deben de ser muy estrechos, ¿no? O muy exactos en cuestión a las creencias, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y pues es triste. Y es cuando realmente, por los tiempos que se están viviendo, es cuando más nosotros debemos de ser más específicos en la palabra del Señor. Aunque a la gente no les guste, porque no les gusta escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, como les digo, debemos ser bien específicos, debemos ser bien exactos y no ser que, digamos, ¿no? La palabra del Señor nos pide una cosa y nosotros digamos que sea flexible, ¿no? En momentos sí, en momentos no. No, ¿por qué? Porque es un mandato de Dios y no debemos de ser, dice uno, nada flexibles. Debemos de ser bien concretos y bien específicos en cuanto nosotros estemos dando a conocer la palabra del Señor. Realmente el hombre, al escuchar esto, empieza a cuestionarlo, ¿no? Y demanda a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios de amor, manda esto. Hay catástrofes, hay esto, lo otro en el mundo. Y todo, pues, tratan de justificar esa obediencia y buscan echarle la culpa a Dios, ¿no? Entonces, realmente el hombre, el justificar de sus errores y echarle la culpa a Dios, realmente, pues, dice uno, están muy, muy equivocados. Entonces debemos de tener cuidado cuando impartamos la palabra del Señor. Debemos ser bien específicos y bien concretos. Amén. Y por último, vayamos al 34 y 35. Dice, quite de sobre mí su vara y su
terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Y Job, pues aquí, ¿no? Para terminar, Job tiene miedo de hablar ante Dios, ¿no? No quiere sentir ya más castigo o terror ante Dios. Entonces cuando, aquí dice, ¿no? Cuando se le quite el temor hacia Dios, pues él se animará a hablar, ¿no? Con él, podrá hablar sin temor, y las cosas, dice uno, se presentarán como deben de ser. Amén. Y pues como conclusión nada más, es el único mediador que tenemos, es nuestro Señor Jesucristo. Con Él vamos a estar bien. Es nuestro justo juez, y entonces, dice uno, Él va a poder mediar con nuestro Señor, Padre de los cielos. Amén. Y pues hemos concluido este capítulo 9. Les invito a que terminemos este estudio con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre, gracias te damos, Señor, y sabemos, Padre bendito, que eres un Dios justo y que nuestro Señor Jesucristo es ese gran mediador, porque sin Él, Señor, no tendríamos paso contigo, Señor, no tendríamos ese mediador. Y sabemos, Señor, que ante todas las faltas que hemos cometido como seres humanos, necesitamos ese gran mediador, ese abogado ante ti, Padre. Gracias te doy, Señor, por haber mandado a tu Hijo a esta tierra, Señor, a sufrir y a perdonarnos de todo pecado. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los vemos la próxima semana para continuar con el capítulo 10. Amén.